Muy buenos días. Dios les bendiga abundantemente. Quisiera compartir en el libro de Romanos, en el capítulo 12, versículo 12. Y dice así: gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Amén. Aquí se nos habla sobre la necesidad de tener paciencia y a la vez mantenernos perseverantes. El apóstol Pablo reconoce que como personas que hemos creído en Cristo, necesitamos vivir nuestra fe cada día. A través de toda esta carta, nos da muchas pautas que nos ayudarán a vivir en medio de un mundo que está bajo tinieblas. Un poco más adelante, en el capítulo 15 de Romanos, versículo 5, nos habla: pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir, según Cristo Jesús. Aquí se nos presenta a Dios como el Dios de la paciencia. El versículo que hemos leído en el capítulo 12 de Romanos: gozosos en la esperanza, nos dice, y sufridos en la tribulación, y constantes en la oración. Entonces, vemos que Jesús también, refiriéndose allí en el libro de Isaías en cuanto a Jesús, en el capítulo 53, versículo 7, dice así: angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. El Señor Jesús sigue siendo nuestro ejemplo de paciencia. Dice el Evangelio allí en el Nuevo Testamento: pero Jesús no le respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. También encontramos allí en el libro de Hebreos, capítulo 12, versículo 1, nos muestra que cada uno de nosotros estamos corriendo una carrera y debemos demostrar nuestra paciencia. Y dice: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Entonces, debemos demostrar nuestra paciencia también en la carrera que tenemos por delante. En Lucas capítulo 8, versículo 15 dice: mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazones buenos y rectos retienen la palabra oída y dan fruto de perseverancia. Entonces, paciencia y perseverancia son dos frutos que debemos cada día allí manifestar en nuestra vida diaria. En el libro de Lucas capítulo 21, versículo 19, dice: con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Entonces, al vivir, nosotros debemos destacar esa paciencia que Dios nos habla en su palabra, y donde también encontramos ese gran ejemplo en la vida de nuestro Señor Jesucristo. En Santiago capítulo 5, versículo 11 dice: he aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job, y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Entonces, allí podemos ver que aún tenemos como algo que debemos tener en cuenta la paciencia de Job. Las Escrituras también reconocen y alaban la paciencia de Job. Por lo tanto, en esta mañana yo quisiera orar al Señor pidiendo que esa paciencia y esa perseverancia pueda estar en cada uno de nuestros corazones. Y oramos. Padre Santo, te doy gracias porque tú nos muestras en tu palabra que tú sigues siendo el ejemplo, el Dios
de toda paciencia, el Dios de la paciencia. El Señor Jesús también sigue siendo nuestro ejemplo de paciencia, por lo cual cada uno de nosotros debemos mantener diariamente esa paciencia y esa perseverancia en esa carrera que tenemos hacia adelante, sabiendo que al final tenemos el galardón, la corona de la vida eterna, por lo cual en esta mañana queremos reconocer que con tu ayuda podremos nosotros mantener esa constancia y esa perseverancia y esa paciencia, aún en medio de los momentos difíciles. En el nombre de Jesús te lo rogamos y te damos muchas gracias. Amén.